nuestra segunda letra vamos a duplicar el primer grupo, le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner letra hueca, porque vamos a hacer como si tuviéramos un hueco en la parte de dentro. Vamos a seleccionar nuestra letra básica y la vamos a mover a una esquina de la pantalla. Y en nuestra otra letra, ahora tenemos que quitar nuestra letra P en amarillo porque queremos ver lo que hay dentro, como si fuera una caja. Esta letra de aquí, esta capa, que era la sombra naranja del borde, la podemos eliminar. Y en esta capa la vamos a utilizar para borrar todo lo que hay por debajo y que se vea el fondo azul del fondo de nuestro dibujo. Seleccionamos esta capa y vamos borrando en las otras. Volvemos a seleccionar, vamos a nuestra capa naranja y borramos, volvemos a seleccionar y vamos a nuestra capa de sombra y borramos. Ahora parece que nuestra letra tenga la parte superior del color del fondo, pero vamos a dibujar la parte que hay dentro. Para eso podemos recuperar nuestra imagen, nuestro contorno que teníamos aquí abajo y vamos a mover hasta que el contorno esté en la misma posición que el fondo de la letra. Este lo vamos a utilizar como elemento auxiliar, podemos cambiarle un poco la opacidad para que no nos moleste tanto y vamos a unir los bordes del contorno blanco con ese borde que tenemos en el fondo. Esto lo podemos hacer en una capa que esté por encima de nuestra capa naranja o directamente en la misma capa y con el mismo color. Con el pincel monolínea vamos a unir los vértices y en este punto de aquí haremos una línea tangente con este punto. Terminamos de cerrar la figura para poder rellenarla y la rellenamos con el color drop o directamente pintando la mano. Tendremos que hacer lo mismo con esta curva. Me doy cuenta de que estaba pintando en un color que no tocaba. Y ahora podemos quitar esa estructura de fondo. Voy a ajustar un poco esta zona de aquí con la herramienta de licuar para que el borde tenga toda la misma anchura. Ahora tenemos que crear la misma sombra que hemos creado por fuera de la letra, pero dentro, porque las paredes también estarán haciendo sombra sobre la parte interior de la letra. Para eso necesitamos utilizar el mismo color que hemos utilizado fuera, pero recordad que la capa estaba con una opacidad del 60%, así que si no nos lo hemos guardado en nuestra paleta de colores, tenemos que volver a poner el porcentaje al 100% para poder seleccionar el color, guardarlo esta vez en nuestra paleta y ahora ya podemos volver a cambiar el porcentaje al 60%, porque en la nueva capa tendremos que pintar con el color oscuro. Luego le podemos cambiar también el porcentaje y para el dibujo vamos a partir de nuestro contorno de la letra P, que ya lo habíamos utilizado antes, y en este caso lo que vamos a hacer es moverlo para posicionarlo en el mismo sitio en el que está más o menos la sombra exterior. Los contornos de esta letra, de la que genera la sombra exterior, hay que unirlos con la parte de abajo de la letra, no con la línea blanca, sino con la que tenemos en el contorno pegado al papel o pegado al fondo azul. Vamos a hacerlo en una capa diferente, porque cuando apliquemos el desenfoque gaussiano, si lo hacemos en la misma capa, lo que ya está desenfocado se desenfocará todavía más. Así que vamos a crear una capa nueva por encima o por debajo y con el estilógrafo, por ejemplo, vamos a unir este punto con este punto. Todo esto, toda esta línea también irá rellena y podemos cerrar el contorno de manera un poco artificial por detrás para luego poder aplicar el color drop y que se rellene automáticamente. Aquí tendríamos que repasar
esta línea y hacer lo mismo. Si queréis podéis bajarle la transparencia a las capas que tenemos por encima para que quede un poco más claro lo que estamos haciendo al cerrar esos contornos y rellenar con el color drop. Después, cuando ponemos la opacidad al 100%, ya no se ve nada, porque esta línea la ocultaremos cuando terminemos el proceso. En esta parte de aquí, estas paredes no van a generar ninguna sombra porque la están generando hacia este lado, hacia la derecha, y aquí tendríamos que unir este punto con este punto y una tangente entre esta línea y esta línea de aquí. Más o menos así. Por aquí podemos terminar de cerrar con una curva y unimos estos puntos y estas líneas, lo mismo. Podéis bajar la opacidad para comprobar que estamos creando un contorno cerrado y después rellenarlo del color correspondiente. Ahora solo nos queda quitar nuestra línea guía y sobre esta capa vamos a aplicar una opacidad del 60% y un desenfoque gaussiano de entre el 5 y el 6%, que es lo mismo que habíamos aplicado para la parte exterior. Ahora ya tenemos nuestra letra con la sombra general dibujada y faltaría sombrear esta pared interior, esta pared, realmente este trocito que se queda por bajo y esta parte de aquí que también estaría en la sombra. A la derecha, en este trozo, en este trozo y en este trozo no tenemos ninguna sombra. Para dibujarlo, primero vamos a cambiar el color de la letra, porque puede ser interesante que la parte de fuera sea naranja y la parte de dentro de otro color, por ejemplo el amarillo, y así va a juego con la letra que ya hemos dibujado. Podemos hacerlo en una capa aparte o simplemente en esta misma capa que tiene el bloqueo alfa activado, vamos a pintar por encima con un color amarillo. Utilizamos un aerógrafo preciso y pintamos solamente las paredes internas. Para aplicar la sombra podemos crear una capa por encima que automáticamente se nos genera como una máscara de recorte, porque la de arriba ya es máscara de recorte, y si no, pues hacemos clic en la capa y le damos a la opción. Vamos a pintar con un color que sea más oscuro que este amarillo y podemos utilizar como referencia el que teníamos de la letra P que hemos dibujado primero. Vamos a utilizar el aerógrafo suave para hacer las sombras y para evitar que se pinten zonas que no queremos sombrear en este momento, vamos a crear una selección para la primera de las paredes, que sería esta de aquí, y después vamos a añadir también este trozo que es el que se queda por debajo de la letra, por debajo de esta zona central. Ahora con el aerógrafo suave vamos a empezar a pintar presionando mucho en esta zona y conforme lleguemos al punto donde pasa de ser horizontal por abajo a ser vertical y lateral, que coincide con donde acaba esa sombra de color azul oscuro que tenemos aquí, dejamos de apretar para que se haga, para crear una transición suave entre la zona que está más oscura y la zona que está más clara. Esta zona de aquí sería toda oscura porque está toda por debajo, y si queremos podemos hacer igual que hemos hecho por fuera y oscurecer un poco los bordes que están en contacto con el fondo, simplemente para darle un poco más de realismo a la letra. Y así tendríamos terminada nuestra segunda letra en 3D con Procreate.